¿Está listo? Hoy en esta mañana traigo una palabra que el Señor me ha dado y es un como un discernimiento, ¿no? Acerca de lo que está pasando no solamente en México, no solamente en Tamaulipas, no solamente en Reynosa, sino también yo creo que esto ha llegado hasta dentro de las congregaciones. El tema de esta mañana se titula "Una pequeña anarquía provoca un gran caos". Una pequeña anarquía provoca un gran caos. Por ahí el símbolo de anarquía es una A y un círculo, pero la A se sale del círculo. Eso es lo que es anarquía. La anarquía muchas de las veces se asocia con la rebeldía, pero para que quede claro, se marque la diferencia entre anarquía y rebeldía. La rebeldía se hace inconscientemente o se hace por un impulso, y la anarquía es algo que yo o alguna persona con alevosía y ventaja planea hacer. Amén. La rebeldía es un impulso, algo que sale de nuestra vida, se hace de forma sin pensarlo. Una rebeldía se efectúa así, pero la anarquía va más allá. La anarquía es algo planeado estratégicamente para hacerlo. Y yo quiero darte en esta mañana, antes de leer la palabra de Dios, una definición acerca de lo que es anarquía. Anarquía es concepto que procede de la lengua griega y que hace mención a una ausencia de poder público. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué acaso en Reynosa, en Tamaulipas y en México no hay una ausencia de poder público? Las autoridades han sido sobrepasadas, amado. ¿Y por qué usted cree que no hay por ahí tránsitos ni vialidad? ¿Por qué cree? Porque fueron sobrepasadas las autoridades. ¿Por qué cree que no hay policías municipales? Porque fueran sobrepasadas las autoridades. Amén. Continúo. Es una situación de descontrol en el que el Estado se debilita y ya no puede ejercer el monopolio del uso de la fuerza. Suele decirse que cunde la anarquía porque nadie tiene la capacidad de liderazgo suficiente para establecer la paz, llevándolo todo al caos. ¿Qué es lo que está sucediendo? La anarquía, una pequeña anarquía provoca caos. ¿Cómo? Yo me he puesto a pensar, ¿cómo llegamos a este punto? Al caos. ¿Qué sucedió en México para llegar a ser un país cerca de la anarquía? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Si nos vamos años atrás, ¿cómo empezó todo? Y la mayoría de las cosas empezaron cuando hubo gente que se corrompió, que practicó la corrupción. Un famoso caso del Negro Durazo, uno que dirigía los tránsitos y la vialidad y alguna área de la Policía de México, y millones de pesos en sus cuentas porque era un corrupto. Se gastaba el dinero en banalidades. Corrupción en la política, corrupción en los gobiernos, corrupción dentro del estado educativo, corrupción, y eso ha formado un estado de anarquía. No es algo que de repente sucedió, no, es algo que se estuvo planeando, es algo que se estuvo gestando. Yo quiero que me acompañes a Jueces, capítulo 17, versículo 6. ¿Lo tienes?
Jueces 17:6. Anótalo. Joven, te invitamos a que te sientes, a que escuches. Jueces 17, versículo 6. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué dice? Lo que bien le parecía. No, pues cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Vamos a leer Jueces 18:1, ahí enseguida. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Cada quien hacía lo que quería. Como que no se le parece a lo que está sucediendo hoy. Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Analizando esta palabra y analizando, yo decía, Señor, yo quiero ir a la raíz de lo que está sucediendo. Y buscando y analizando, yo leí en Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el versículo 1, pero en el versículo 2 dice: y la tierra estaba ¿qué? Y entró mi mente en un shock, ¿no? Decir, ¿cómo dice la palabra del Señor en el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hace Dios lo hace desordenado, lo hace mal, lo hace sin sentido. Yo creo que todo lo que hace Dios lo hace con sentido, lo hace por una causa. Amén. Entonces yo orando al Señor le decía: Señor, pero ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Dice tu palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el versículo 3: y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y yo le decía: Señor, ¿qué sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2? Y yo, buscando la palabra de Dios, me encontré en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, a un ser que yo estoy seguro que tuvo que intervenir entre el versículo 1 y el versículo 2. Leemos: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. ¿A quién se refiere? Ezequiel, para que le quede más claro, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú querubín grande, ¿qué es? Un querubín. Tú querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado, sigue. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? ¿De qué? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la raíz del pecado. Muchas veces cuando vinimos a Cristo, decimos: perdona mis pecados, pero muchas veces no pedimos perdón por nuestra iniquidad. Y claro, vuelve a aflorar. Es como si usted tiene un arbolito. ¿Cuántos tienen árboles? Flores o frutos.
¿Qué hace para que la planta sea más frondosa y dé más frutos? ¿Qué es lo que hace? Pero también ¿qué? La poda. ¿Y qué hace el arbolito? Pues así es el pecado. Cuando usted no pide perdón por la iniquidad de sus antepasados, ni por la iniquidad que está cometiendo, ¿qué hace el pecado? El Señor lo perdona. El Señor perdona los pecados, pero después sale la verdadera intención, florece el pecado, amado. Investigando, yo me di cuenta que ese ser que provocó ese caos se llama Luzbella o Luzbel, comúnmente Lucifer o diablo, Satanás, como usted le quiera llamar, ¿no? Dice que fue lanzado, fue tomado más adelante, dice, a ver, síguele. Fue lanzado, dice la palabra de Dios. Fue tomado y fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado? A la tierra, amado. ¿Y sabes qué provocó en la tierra? Caos, desorden, maldad, iniquidad. Cuando Dios decide crear el hombre y darle una nueva oportunidad, cuando Dios decide crear a Adán y a Eva y soplar sobre ellos, ¿quién crees que estaba enojado porque Dios había creado el hombre? ¿Dios o aquel que fue desechado? Entonces, ¿quién trajo la iniquidad al hombre? En las definiciones que yo busqué, la anarquía está asociada a la iniquidad. La iniquidad puede ser desarraigada siempre y cuando se pida perdón por esa iniquidad. Se ha quitado esa iniquidad. La anarquía va a provocar caos. Satanás significa o tiene simbolismo de caos. Cuando hay una situación dentro de la familia que se sale de control, por ejemplo, alguna pelea entre esposos y entre esposa, ¿quién es el que provoca esa situación? ¿Quién produce ese caos? Pues le escucho. Y no ve a la esposa o al esposo, diga, el diablo. Le ve con cuernos y con bigote y con barbita, ¿no? Es el enemigo, amado. Pero ¿qué tanto yo permito al enemigo que tome posesión de mi vida para que provoque ese caos? Digan ouch. Por ahí se están pellizcando, ¿no? Así como tú eres. ¿Qué significa o cuál es el significado de iniquidad? Injusticia, maldad, infamia, anomía. ¿Qué es anomía? Desprecio por las leyes y las autoridades. Yo te pregunto, allá afuera no hay iniquidad y no hay anarquía. La gente, tú le puedes hablar de Dios y hay gente que dice, no, yo hago lo que yo quiera. Yo soy bien malo, no me baño todos los días. Yo hago lo que yo quiera y no soy, es más, yo ni trabajo porque no me gusta tener un jefe. No me gusta nadie me puede mandar porque yo soy el jefe aquí. ¿Amén o no amén? Recuerde, la rebeldía es un instinto, la anarquía es cuando uno planea las cosas y la cuadra, es que voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y al final este va a ser mi resultado. Esto se llama anarquía, un espíritu de anarquía. Y yo te quiero compartir en la Biblia ejemplos de anarquía. El pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavo. Por lo tanto, yo te pregunto, cuando una persona está esclavizada, con trabajos duros, con injusticias, con tantas cosas, con abusos, con pasando hambres, cuando ven que sus hijos están esclavos y los hijos de sus hijos están esclavos, ¿se van a acordar de Dios? El pueblo de Israel se olvidó de una regla que Jehová Dios le dio a ellos. Cuéntales a tus hijos
y a los hijos de tus hijos lo que yo he hecho contigo. ¿Cómo te saqué de, cómo yo soy tu Dios? ¿Cómo yo te sustento? ¿Cómo yo soy el que te llevo? Y a ellos se les olvidó pasar de generación en generación lo que Dios le había dicho. A veces nosotros se nos olvida enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos quién ha estado con nosotros siempre. A nosotros, al hombre se le olvida quién te sacó en un momento determinado de ese pozo de desesperación. Quién te ayudó en los momentos más difíciles de tu vida, cuando nadie estaba a tu lado, cuando solamente Dios y su mano pudo haberte sacado. Y a veces vemos a otros y nos olvidamos y juzgamos a otros y nos justificamos porque otros no están haciendo lo correcto, y como los otros no están haciendo lo correcto, pues yo tampoco lo hago. Porque los otros están practicando la rebeldía y también la anarquía, yo también lo hago, pero la maldad es para ellos, pero también las consecuencias de la maldad es para ti por hacer lo que ellos están haciendo. Nadie te va a justificar, nadie me va a justificar a mí por lo que están haciendo otros. Señor, es que aquellos también estaban pecando, aquellos también estaban robando, entonces por eso yo también hice lo mismo. Imagínense qué mundo estaremos viviendo. Tenemos que tener conciencia y hacer conciencia. Todos vamos a ser llamados, y todos vamos a ser llamados, y cada uno va a dar cuentas por lo que hizo. Ni uno se va a salir, se va a salir por la borda, y ninguno se va a poder autojustificar por lo que hacen los demás. A este pueblo, dice la palabra de Dios, que Dios hizo maravillas y milagros con ellos. Los sacó, levantó a un líder llamado Moisés y los sacó de esa esclavitud, mostrando su gloria por medio de 10 plagas que mandó al pueblo de Egipto, sacándolos y yendo sobre el mar. Abrió el mar para que ellos pasaran en seco, y la nube de día estaba con ellos, y la nube de fuego de noche estaba con ellos, y un ángel iba enfrente de ellos para guardarlos de todo peligro. Vieron su gloria, vieron su majestad. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Que nada más les faltaba algo y empezaba la quejadera. Ay, tenemos hambre, Moisés, ¿qué onda contigo? Nos sacaste para morir acá en el desierto. La quejadera. Ay, tenemos sed, quiero agua BioH2O, ¿no? De la buena, porque la demás me duele el estómago. Y la quejadera. Ay, Moisés, dile al Señor que prenda el aire porque hace mucha calor aquí en el desierto. Y la nube. La quejadera. De la rebeldía, empezó con rebeldía. Y empezaron la murmuración entre ellos, hablando del líder. Se lo comían. Ay, mira, Moisés se cree muy santo porque habla con Jehová Dios. Mira, hasta se puso un velito porque se resplandece el condenadote, ¿no? Pues búscalo, ¿eh? Pues ellos también podían buscarlo y no querían. Tenían miedo a acercarse a Jehová Dios. Murmuraban de Moisés. Empezó como una simple rebeldía, un instinto de rebeldía, pero posteriormente se convirtió ¿en qué? En anarquía. Se levantó un pueblo llamado el pueblo de Coré, una familia de Coré. Y le voy a dar la cita para que lo busque ahí en su casa. Números 16, del 1 al 3 y 18 al 35. Se levantó en contra de Moisés y le dijo a Moisés: ¿qué solamente eres tú el líder? ¿Qué acaso nosotros no podemos ser líderes y llevar este pueblo? ¿Qué acaso no tenemos las mismas habilidades, lo mismo que tú tienes? Y empezó a levantar no solamente, y es de lo triste del caso, no solamente el pueblo, sino gente importante del pueblo, como los líderes del pueblo en contra de Moisés. Y en lugar de los líderes decir: no, mira, tranquilos muchachos, mira, estás equivocado en tu forma de pensar, ¿sabes qué hicieron? Le siguieron la corriente. En lugar de pararse firme, decir: no te rebeles, mira lo que estás pensando, porque lo pensaron, lo planearon y lo ejecutaron. Eso se llama anarquía.
quisieron tomar un lugar que no le correspondía. Mas dice la palabra de Dios que fueron con Moisés. Y cuando Moisés estaba ahí, Moisés les dijo: ok, ustedes dicen que ustedes pueden mandar, que ustedes pueden liderar, que Jehová escoja entre ustedes y yo. Dice que oró al Señor, y cuando oró al Señor, le dijo: vengan más tarde, y el Señor que sea el que dé la orden de quién va a liderar este pueblo. Regresaron más tarde y les pidió a los que estaban alrededor de sus cabañas, que se hicieran a un lado. Quítense. Les advirtió. Lo primero que Jehová Dios iba a hacer era consumir a todo el pueblo por la rebeldía y por la anarquía de esta gente. Mas la oración de Moisés, oró a Jehová Dios, intercedió por ellos, y ¿sabes qué sucedió? Solamente dice que la palabra de Dios, que estando ahí, llegaron, les dijo: apártense, a ver, quiten solamente la familia de Coré. El Señor dice así: en este momento te va a demostrar con quién está. Dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos al Sheol. Vivos cayeron bajo la tierra y la tierra se volvió a cerrar. Yo te pregunto, ¿eso es lo que quieres para tu vida? ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? ¿Qué culpa tenía el bebecito que estaba en esa familia? ¿Qué culpa tenía el niño que estaba en esa familia? ¿Qué culpa tenía la abuelita que estaba en esa familia? Que era una familia grande, la familia de Coré. Tus decisiones equivocadas no solamente te arrastran a ti, sino arrastran a tu familia. No, es que es mi decisión, por ahí he escuchado, ¿no? Es mi decisión, yo lo voy a hacer porque es mi decisión. Sí, tu decisión arrastra a tu esposa, a tus hijos y a la gente que te conoce, que no está firme en Cristo, por tomar malas decisiones. La paga del pecado es la muerte, amado. Y no los estoy maldiciendo. Alguien me dijo en esa semana: me estás maldiciendo. No te estoy maldiciendo, porque te amo. Y porque te amo y quiero lo mejor para ti, necesito que te levantes en el nombre del Señor. Te estoy diciendo lo que puede suceder si tú sigues con esa mentalidad. Anarquía. Otras personas que fueron anarquías, después de que llegó Josué y murió Josué, el pueblo volvió a hacer lo malo, volvió a hacer lo que quería, volvió a irse a adorar a ídolos. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar que Dios, se llama idolatría. Si tu trabajo es el primer lugar que Dios, se llama. Si tu esposa ocupa el primer lugar que Dios, se llama. Si tus hijos ocupan el primer lugar que Dios, se llama idolatría. Tenemos un Dios celoso, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos abraza, que nos cubre, que nos protege, que nos bendice, pero también que nos demanda el primer lugar. El pueblo volvió a hacer lo que quería. Estaban viviendo anárquicamente, hacían y se movían para donde querían, menos buscar la voluntad de Dios. Hubo otro hombre en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 1 llamado Absalón. Absalón era el hijo del rey David, el sucesor directo al trono. Por derecho le tocaba a Absalón tomar el trono. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Planeó quitarle el trono a su padre. No solamente entró en Absalón un espíritu de rebeldía, sino también entró un espíritu de anarquía. Empezó a tratar de persuadir al pueblo, engañándolos. Dice que se paraba en la entrada del reino y empezaba a aconsejar de tal forma que la gente se sintiera agradecida
pero malagradecida con el rey. Corría por sus venas sangre de asesino. Había asesinado a su hermano Amón. Había en él un espíritu de asesino, pero también un espíritu de rebeldía, y planeando entró en él un espíritu de anarquía. Dice que cuando él se sintió que tenía el poder, dice que pidió, todavía en su descaro, pidió ser juez. Como no se le concedió, dice que ya tenía mucha gente a su favor y se rebeló en contra del rey David. Imagínese el corazón del padre, de su padre, partido en dos, sabiendo que su hijo le había dado un golpe de estado. ¿Qué sentirías tú como papá que tu hijo te quite tus posiciones de mala manera? O que se porte malagradecido. ¿Qué sentirías? Pues así sintió David. Lloró desconsolado por la rebelión y por la anarquía de Absalón. Dice la palabra de Dios que David, por no enfrentar a su hijo, huyó. Pero posteriormente se levantó un ejército y empezó a combatir a Absalón. Absalón salió huyendo. Dice la palabra del Señor que Absalón era de hermoso parecer y tenía el pelo rizado, largo, y dice que cuando él iba huyendo se quedó enredado su cabello en un árbol y colgado. Cuando el ejército de David lo vio ahí, David había dado la orden de que no lo mataran y que no lo hicieran sufrir. Mas sin embargo, este hombre, el general, uno de sus generales, fue y le clavó 3 lanzas y lo dejó vivo. Y todavía vinieron los escuderos del general y lo remataron. Nuevamente te digo, la paga del pecado es la muerte. Pero también hay una promesa, más la dádiva de Dios es vida eterna. La anarquía te va a llevar a la destrucción y el pecado te va a llevar a la muerte. Analizando la anarquía en el mundo, se ha levantado un grupo de radicales islámicos. ¿Sí ha escuchado eso? Que se están dedicando a matar cristianos en Irak, en diferentes partes de Oriente. Nada más con que ellos sepan que tú profesas y que crees en Cristo, violan a sus hijos, matan a sus hijos, violan a sus esposas delante de ellos, violan a sus hijos delante de ellos y los torturan para que ellos nieguen su fe, y al final, aunque nieguen su fe, como quiera los matan. Los queman vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Anarquía. ¿Cómo es posible que potencias mundiales hagan guerra contra otros para poseer su gas o poseer su petróleo, pero no defiendan la integridad del mismo ser humano que está siendo abusado por un pueblo anárquico, por un grupo anárquico que se dedica a hacer la maldad? Mientras nosotros estamos aquí pensando en si servir a Dios o no, en si venir a la iglesia o no, cuando en otras naciones están matando a los que creen en Cristo. Yo creo que eso debe levantar tu conciencia y hacerte reflexionar y pensar, y hacerte sentir que tú puedes hacer más por Dios. Primero hacer algo por ti mismo y ponerte firme en tu llamado. Decirle: Señor, me comprometo contigo al pase lo que pase y suceda lo que suceda. Porque muchas veces no sucede lo que yo quiero que suceda. Ya no voy a servir a Dios, porque Dios no me contestó la petición como yo quería recibirla. Porque Dios no lo hizo a mi manera, entonces yo no voy a servir a Dios. Pues qué cómodo, ¿no? Y qué fácil. Yo creo que debemos ser agradecidos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad,
con dinero y sin dinero. Amén. En la situación fácil, en la situación difícil. ¿Sabes? Cuando la situación está difícil, es porque Dios está preparando una gran victoria para ti y una gran gloria para tu vida. Pero debes de creerlo. Debes soportar los momentos difíciles. En un matrimonio no todo es fácil. En una situación matrimonial la cosa no se pone todo nice y pura luna puro honeymoon, por aquí que se van a casar, ¿no? Puro honeymoon y puro besito. No. Cuando en la mañana te levantas y la ves toda greñuda y oliendo feo, en la boca, claro, así como que, Señor, ¿con quién me casé? Y empiezan las situaciones de conflicto acerca de que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, que yo la quiero azul la casa, yo la quiero rosa, que yo quiero un niño, yo quiero niña. Y es una situación que se sobrelleva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la amas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque te casaste por amor, no por apariencia. Pues así es la relación con mi Señor. Te acercaste a Él no por lo que te pueda dar o la solución que te pueda dar. Te acercaste a Él porque lo amas. ¿En qué momento dejaste de amarlo para poner en primer lugar otras cosas que Él? ¿En qué momento del camino ibas caminando con Jesús y Él se quedó atrás y tú seguiste caminando creyendo que lo que estabas haciendo era satisfactorio solamente para ganarte el reino cuando Jesús se quedó atrás? Hoy este mensaje es para que despiertes, para que vuelvas a vivir, para despertar tu conciencia. Es cierto, ha entrado un espíritu de anarquía a la iglesia. No solamente lo estamos viviendo en México, no solamente lo estamos viviendo en la familia. Muchas de las veces la anarquía entra a la familia y el varón, en lugar de hacerse responsable de su familia, deja que la esposa sea la responsable y la familia está cabeza abajo. No porque la esposa haga las cosas mal, no, sino porque está aplicándose un principio equivocado. La Biblia dice que el varón es la cabeza y el sacerdote de su casa. Lo primero que hace Satanás es cortarle la cabeza al varón en el aspecto espiritual. ¿Y cómo anda la familia? Por todos lados dando tumbos y tomando malas decisiones. Anarquía en la familia. Ahora la esposa quiere mandar, golpear al varón, patear, darle con el sartén en la cabeza. Y tomar las decisiones. Y al final el varón nomás decir sí, sí, amada. Lo que tú digas, chiquita. Cuando no debe ser así. Uno como varón debe tomar las decisiones. Claro, no está mal que se pongan de acuerdo y estar en un solo espíritu. Yo no estoy diciendo eso. Pero al final dice la palabra de Dios que yo como varón y usted como varón tiene que dar cuenta de su esposa y de sus hijos. Nadie más. No dice que la esposa va a dar cuenta del varón, ni que los hijos van a dar cuenta de los papás. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Lo que hagamos hecho bien y lo que hagamos hecho mal. Y eso no exenta a la mamá de decir: hola, amados televidentes, soy el pastor Roberto Gómez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te esperamos en calle Canales y Allende, número 1015, en la zona centro. Nosotros creemos que viene un gran avivamiento sobre Reynosa, sobre Tamaulipas y sobre México. Te esperamos.